Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busquen la palabra del eterno Dios, Génesis capítulo 37, y me acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 10. Libro del Génesis capítulo 37, y le invito a que me acompañe del verso 1 al verso 10. Para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéndole sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a tierra? Amén. Póngase cómodo, hermano, por favor, allá en casa. Vamos a iniciar este estudio. El título de la meditación de esta tarde: la fe de José. La semana pasada estudiamos la fe de Jacob y analizamos la fe de Jacob, como hemos venido repitiendo cada semana, para fortalecer el entendimiento acerca de la fe. Lo analizamos a la luz de las Sagradas Escrituras, que nos hablan acerca de la fe allá en Hebreos capítulo 11, verso 1. La palabra de Dios nos habla y nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Podemos entender nosotros, hermanos, entonces, que la fe es la sustancia de las cosas que todavía no suceden. Hablábamos la semana pasada que nosotros podemos entender el exterior a través de nuestros sentidos. Son 5 sentidos los que tiene el cuerpo humano: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. La fe
fe pareciera que hace que nuestros sentidos puedan entender las cosas que todavía no suceden, que se esperan, y que podamos también constatar las cosas que no se ven, como que la fe nos da la capacidad de entrar en el ámbito, en la dimensión espiritual, para que a través de los ojos de la fe podamos ver las cosas que no se ven y las cosas que se esperan, que todavía no suceden. Es por la fe que podemos nosotros ver e imaginar el regreso del Señor a la tierra, el establecimiento del reino milenial. Es por la fe que sabemos que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y nos defiende. Es por la fe que sabemos que nuestro Dios cumple su palabra y escucha nuestra oración. Es la fe la que hace que el hombre vea las cosas de una manera completamente diferente. La fe nos permite llegar a este entendimiento. Dice la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, en el verso 13 al verso 18, que también hemos venido estudiando semana a semana para comprender cómo la fe nos lleva a este entendimiento tan maravilloso. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos y por lo cual también hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el hacimiento de gracias, sobreabunde la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando, fíjese bien, vea los ojos de la fe, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven, las cosas materiales, son temporales, mas las que no se ven, las cosas espirituales, son eternas. Nosotros estamos mirando las cosas espirituales, estamos mirando en la dimensión espiritual y nosotros de esta manera ya estamos mirando hacia la vida eterna. Y la palabra de Dios, cuando nos instruye y cuando nos habla, nos permite ir creciendo de gloria en gloria y de fe en fe. Dice Romanos capítulo 1, del verso 15 al verso 17, de la siguiente manera: así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Así que, hermanos, al estar estudiando la palabra de Dios y al estar experimentando la palabra de Dios, la cercanía de Dios en la vida del creyente, nuestra fe va creciendo, va aumentando y el creyente va creciendo de gloria en gloria y nuestra fe va creciendo de fe en fe. Por eso definimos 4 niveles de fe
que hemos estado repitiendo, y con esta, podríamos decirle, con esta medida de fe, hemos estado analizando la fe de los héroes de la fe. El nivel número 1, creer en un Dios, pero que no me alcanza, ni me cambia, no me transforma. En nuestra mente ahí hay un Dios, como vive la mayoría del mundo, pero yo vivo mi vida, no le hago daño a nadie, vivo conforme a mi propia forma de creer, de pensar, y pienso que con eso es más que suficiente. Dios no me cambia, no me influye, no me influencia, y así es como vive la mayoría del mundo, y quizá también algunos miembros de la Iglesia de Dios. Pero no es el nivel de fe que Dios espera de su pueblo. Nivel de fe número 2. Creer en el Dios Todopoderoso. Y cuando hay necesidad lo busco. Cuando estoy en una situación adversa, quiero tener la bendición de Dios. Sin embargo, no cambio, simplemente quiero la bendición. Quiero que se ore por mí, por mi necesidad, pero sin que yo haga ningún compromiso. Quizá a veces el hombre lo llega a pensar, pero en cuando viene la bendición y la respuesta, se nos olvidan los compromisos, ¿verdad? Y seguimos viviendo nuestra vida como siempre la hemos vivido. Este nivel de fe número 2 tampoco es el nivel de fe que Dios quiere para su pueblo y para su iglesia. Sin embargo, también hay miembros de la Iglesia de Dios que viven de acuerdo a este nivel de fe. Solamente el sábado, un ratito, se pide la oración, pero en la semana pareciera que no hay más compromisos con el Señor. Nivel de fe número 3. Creer en un Dios que bendice, siempre y cuando también yo obedezco y me sujeto a sus mandamientos, ¿verdad? Como si la fe nos llevara a este nivel de acuerdo, condición, y creo que es un paso muy importante, que también nosotros, haciendo acto de conciencia, nos comprometamos con el Señor, escuchando sus promesas, su bendición para todo aquel que le busca. ¿Cuántas veces al estar en este nivel de fe nos preguntamos en medio de la adversidad? Porque cuando todo va bien, tener fe es fácil. Ahí uno se siente fuerte, uno se siente espiritualmente que todo lo puede. Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la adversidad, este nivel de fe a veces se ve afectado. Bueno, de cualquier manera es importante pasar por este nivel de fe. Sin embargo, al venir estudiando a los héroes de la fe, nos damos cuenta que no puede ser el nivel de fe que Dios espera de su pueblo, de su iglesia. No es creer que Dios bendice y yo obedezco y que esa relación será siempre así. Por eso pasamos al nivel de fe número 4, al que Dios espera que todo hijo de Dios pueda llegar, pueda alcanzar. Creerle a Dios aún en la adversidad y saber que siempre cumple su promesa. Hemos venido estudiando a los héroes de la fe, y esa es la pequeña diferencia entre los héroes de la fe, que siempre ellos creyeron a Dios, aunque parecía una locura lo que Dios le pedía al hombre. Siempre estos héroes de la fe le creyeron, aún en medio de toda adversidad. La importancia de la fe, véalo. Le invito a que busque Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6.
¿Cuál es la importancia de la fe? Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La importancia de la fe, agradar a Dios, hermano. Si nosotros no llegamos a este nivel de fe, y por eso cuando venimos cada semana repitiendo esta información, nuestro propósito es afirmar, confirmar lo importante de la fe y que nosotros vayamos creciendo de fe en fe hasta podernos afianzar completamente de la mano poderosa de Dios, de la misma manera que los héroes de la fe nos han dado el ejemplo. Para esta tarde, le invito a que estudiemos la fe de José, aquel que, como veíamos en el texto inicial, se le conoce como José el soñador, porque era un joven, como dice Génesis capítulo 37, que a los 17 años de edad empieza a tener sueños, ¿verdad? El hijo más pequeño de los primeros hijos de Jacob. Recuerde que Benjamín vino muchos años después, cuando muere Rachel, y siendo José muy joven, un joven de 17 años, era el consentido de su padre, porque era de los más pequeños, era el más joven y era el hijo mayor de la mujer que Jacob amó, de la mujer amada, de Rachel, por la que estuvo dispuesto a trabajar 7 años, y parecieronle pocos esos 7 años, porque amaba a Rachel. Su hijo José, de 17 años, al ser el consentido, como dice Génesis capítulo 37, esto le valió la enemistad de sus hermanos, y cuando José empieza a tener sueños como el que se describe en Génesis 37. Búsquelo por favor allá en casa en sus Biblias. Génesis capítulo 37, verso 5. Si ya de por sí sus hermanos no le podían hablar pacíficamente, porque ya dice la palabra de Dios que le aborrecían por ser el consentido de su padre, y además se nos da otra información importante. José se encargaba de notificarle a su padre la mala fama de sus hermanos, es decir, estaba joven y era el que siempre le decía a su padre, pues todo lo que sus hermanos hacían mal, entre que era el consentido, entre que los acusaba, ya no era muy bien visto por sus hermanos, y cuando sucede esto, llega la situación a un nivel insoportable. Génesis capítulo 37, verso 5. Soñó José un sueño, contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y así empieza esta historia. Damos el contexto en donde José, por ser el consentido, por ser el hijo de la mujer amada, por notificarle a su padre la mala fama, la mala conducta de sus hermanos, y por estos sueños, la palabra de Dios nos dice que la relación entre José y sus hermanos se está deteriorando. La palabra de Dios no nos dice más,
acerca de la fe de José. La palabra de Dios no nos dice más cómo en los sueños, si el Señor le hablaba o no le hablaba a José, simplemente la palabra de Dios nos dice que José empezó a tener estos sueños y que toda esta circunstancia pone a José en una relación complicada con sus hermanos. Y de esta manera, cuando la relación con sus hermanos se viene complicando, dice el verso 13 de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, verso 13. Bajo este contexto, dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Sichem. Ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón y llegó a Sichem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Fíjese hasta dónde llega la situación. Su padre, cuando lo envía a ver cómo están sus hermanos, un padre nunca piensa que lo que él está haciendo en relación con los hijos pueda llegar hasta este grado. Jacob ni está pensando en esta situación. José tampoco está pensando en esta situación, pero solo Dios sabe lo que hay en el corazón de aquellos que ya proyectaron contra él para matarle. Verso 19 y verso 20. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Fíjese cómo la envidia, el enojo por aquellos sueños lleva a una relación muy deteriorada en la familia. Diríamos, hasta en las mejores familias pasan estas cosas. Verso 28 al verso 35. Rubén intercede por él, lo meten en la cisterna, pasan unos midianitas y Judá, abogando también para no matarlo, sino para venderlo, llega a este acuerdo con sus hermanos. Y como pasaban los midianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajéronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y le llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y tornó a sus hermanos y dijo: el mozo no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Él la conoció y dijo: la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso saco sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días. Levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo: porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lloró su padre. Quizá los hermanos de José no midieron el impacto, solamente veían con
malos ojos a José, lo aborrecían. Cuando pensaron en matarlo o pensaron en venderlo, no imaginaron el impacto que eso tendría sobre su padre. Quizá hasta ese momento ellos hicieron conciencia, no lo dice la palabra de Dios, simplemente lo querían consolar. Y la palabra de Dios dice que fueron muchos los días de luto de Jacob. Y quizá el padre, por el hijo amado, el hijo consentido, nunca halló consolación. Ese es el contexto. De ahí parte nuestra historia y empieza la historia de José a los 17 años, vendido como esclavo por sus hermanos, y José es llevado a Egipto. Génesis capítulo 39, del verso 1 al verso 9. Aquí nosotros simplemente podríamos especular. La palabra de Dios no dice nada acerca de la fe de José, un hombre, un varón educado por su padre, viviendo con sus hermanos, con su familia, y seguramente instruido por Jacob en las cosas del Señor, pero no hay más información que se nos dé. Pero aquí encontramos información importante. Génesis 39, del verso 1 al verso 9. Llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Era José de hermoso semblante y de bella presencia. Hasta aquí podemos ver cómo el Señor bendice a José, lo pone en gracia delante de su señor el egipcio Potifar, lo pone como mayordomo y todo lo pone en su mano. Ya nada administraba Potifar, solamente él comía del pan, pero todo lo demás lo administraba José. Y aquí podemos ver que José era un hombre de conocimiento, que sabía de administración, que sabía hacer cuentas, conocía cómo hacer las cosas y el Señor lo prosperaba. Verso 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra quién, hermano? ¿Y pecaría contra Dios? Aquí se nos da información sumamente importante. José, aunque fue vendido sin haber hecho nada malo, ser vendido por sus hermanos, haber sido arrancado de su hogar, de su padre, de su otro hermano, y haber sido llevado a Egipto como esclavo, el Señor lo bendice y Jacob reconoce al Dios de Abraham,
al Dios de Isaac y al Dios de Israel. Aquí la pregunta que nos hacemos inmediatamente, hermano, ¿cómo ve usted la fe de José? Parece que José en este momento, sin importar toda la adversidad que ha enfrentado, reconoce a ese Dios que lo ha bendecido, que lo ha prosperado, que lo ha guardado, y José se está cuidando de no ofender, de no blasfemar el nombre de Dios. Importante información que se nos está dando. Verso 11 al verso 23. Génesis 39 del verso 11 al verso 23. Aconteció que él un día en casa para hacer su oficio. No había nadie de los de casa allí en casa. Asiólo ella por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó y salióse fuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y hablóles diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo, así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor. Tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. El principal de la casa de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Una terrible situación que se presenta ahora en la vida de José. Sin haber hecho absolutamente nada malo, habiéndose comportado en dignidad, no queriendo deshonrar ni a su Señor, no queriendo deshonrar a Dios, ofender el nombre de Dios, es acusado injustamente de un pecado que él no cometió. Y aunque es lanzado a la cárcel, se van acumulando las desgracias en la vida de José. Fíjese cómo en medio de la adversidad el Señor lo va cuidando, lo va bendiciendo, lo va prosperando. Es puesto en la cárcel, pero alcanza gracia ante los ojos de aquel que está como responsable de aquel lugar, y el Señor lo prospera, lo bendice. El principal de la cárcel, nuevamente igual que Potifar, deja todo en las manos de José, no sabe nada de la cárcel. José es el que está a cargo de todos los presos y de toda la administración, porque veía que Jehová era con él y el Señor bendice aquel lugar. Hasta aquí, en este contexto, podemos nosotros decir, se nos deja ver en toda esta situación, en toda esta semblanza, que hay una relación entre José y el Señor, porque José se está cuidando de no ofender el nombre de Dios. José se está dando cuenta que hay adversidad cuando es vendido como esclavo, hay adversidad cuando es arrojado a la cárcel,
pero también el Señor derrama en él bendición y consuelo cuando lo pone en gracia delante de aquellos hombres y lo prospera en aquellos lugares a donde José llega. Hay bendición porque el Señor lo bendice. Estando José en la cárcel, hermanos, ¿sí? Hasta aquí dejamos esta parte y analizando la fe de José, simplemente podemos decir, hay una relación, hay un acatamiento de José para obedecer los mandamientos de Dios, y en aquel lugar José, podemos nosotros imaginar, no sabe por qué el Señor le dio aquel don, no sabe por qué le está sucediendo todo esto. Quiero pensar que así muchas veces nosotros nos encontramos sin saber por qué están pasando estas cosas. Estando en la cárcel, acontece lo siguiente. Génesis capítulo 40, del verso 1 al verso 15, nuevamente hay información importante que nos deja entender el sentimiento, lo que siente, lo que piensa José de todo lo que le está aconteciendo, y quizá nuevamente el don que el Señor le ha dado le ayude. Hay una esperanza para José. Aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Enojóse Faraón contra sus dos eunucos, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos. Púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. El capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Llegan dos personajes importantes, dos eunucos, el copero y el panadero de Faraón, y el principal de la cárcel los pone bajo el resguardo de José. José estaba al pendiente de ellos. Verso 5. Ambos a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana, y mirólos, he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Importante mensaje. José sabe que el don que tiene viene de Dios. Ahí empezamos a ver que José va entendiendo que el don de los sueños y de comprender los sueños vienen de Dios. Les pide que le cuenten sus sueños y dice el verso 9, entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole, yo soñaba que veía una vid delante de mí. En la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José, esta es su declaración. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón te hará levantar cabeza y te restituirá a tu puesto. Darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien. Ruégote que uses conmigo de misericordia
y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque, y aquí vemos el sentimiento de José, todo lo que no nos dice la palabra de Dios anteriormente, de todo lo que él ha venido sufriendo y viviendo, él aquí reconoce su aflicción. Hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José y le dice su sueño también. Ahí, hasta ahí, hermanos, vemos que el sentimiento de José que tiene acerca de su experiencia es que él ve que ha sido injustamente vendido como esclavo y después acusado y puesto en la cárcel. Cuando el panadero ve que le declaró para bien el sueño a el copero, pide que también a él le declare su sueño. El panadero le cuenta su sueño y la declaración de José para el panadero no es para bien. No es la misma forma en que le declara el sueño, es para mal. Y pasaron los 3 días, como José había dicho al copero y también le había dicho al panadero. Verso 20 de Génesis capítulo 40. Y fue el tercer día. El día del nacimiento de Faraón, su cumpleaños. E hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón, como José le había dicho. Verso 22, mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Cuando el principal de los coperos recibió aquella bendición, dice el verso 23, el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José se queda en la cárcel, no sabemos cuánto tiempo, pero por lo menos nosotros sabemos que fueron varios años los que José estuvo en la cárcel. En este contexto que estamos revisando en este momento, podemos ver que José ya entendió que tiene un don que viene de Dios. Los sueños y sus declaraciones es un don de Dios. No sabe por qué fue arrancado de la casa de su padre. Sabe que Dios lo está bendiciendo y prosperando a donde quiera que él llega, pero no sabe por qué está sucediendo todo aquello. Ahora se encuentra en la cárcel y en este momento no se ve la luz para que él pueda tener un futuro diferente. Está en la cárcel, ahí hay bendición, pero él ya expresó su sentimiento. Injustamente está viviendo todas estas cosas. José, un hombre justo. Van pasando los años. ¿Cuántos años han pasado? El capítulo 41 nos empieza a dar ya una relación de los tiempos que José ha vivido en la casa de Potifar y en la cárcel. Génesis capítulo 41, del verso 1 al verso 9. Aquí es donde entendemos que han pasado años de esta historia que estamos estudiando en esta tarde. Génesis capítulo 41, del verso 1 al verso 9. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río.
y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, muy gordas, y pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista, enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Durmióse de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón. He aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declarase. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: acuérdome hoy de mis faltas. Hasta ese momento se acordó el copero de aquel hombre que estando en la cárcel le declaró su sueño y que se cumplió, y que le declaró su sueño al panadero y que también se cumplió. Inmediatamente Faraón manda llamar a José, lo manda sacar de la cárcel. Verso 25 de Génesis capítulo 41. Lo manda llamar, le cuenta su sueño. Después de 2 años, bajo todo este contexto, nos preguntamos, ¿cómo está la fe de José? ¿Cómo se encuentra José? ¿Ha podido el tiempo, los años, echar abajo su relación con el Señor, su esperanza? Porque pareciera que después de tanto tiempo, vamos a ver en un momento el tiempo, ya no hay esperanza. Y es que déjeme decirle, hermano, que a veces el Señor nos lleva a niveles extremos de desesperanza, humanamente, desde la vista humana. Pero cuando el hombre ve a través de la fe, siempre habrá una esperanza de que Dios habrá de cumplir sus promesas. Verso 25. Respondió José a Faraón. Después que Faraón le platica su sueño, José le dice a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Vemos a un José sujeto a Dios, que sigue reconociendo que Dios está haciendo algo. José quizá no entiende por qué adversidad y bendición, don para ver los sueños, y quizá en este momento José empieza a ver una luz y la respuesta del Señor. Y le dice: las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, vea el comentario tan seguro de José, lo que Dios va a hacer, ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto, y levantarse han tras ellos 7 años de hambre. Toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será
gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura. Y empezamos a ver la administración y el conocimiento de José. Verso 35. Junte toda la provisión de estos buenos años que vienen. Alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años del hambre que serán en la tierra de Egipto. El país no perecerá de hambre. El negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello, e hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y diole por mujer a Asenat, hija de Potiferá, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. Aquí hacemos una pausa. ¿Recuerda usted a qué edad fue José arrancado de la casa de su padre? A los 17 años. Habían pasado 13 años lejos de casa. 13 años en los cuales sirvió a Potifar como esclavo y también en los cuales José estuvo en la cárcel. Verso 47. E hizo la tierra en aquellos 7 años de hartura a montones. Él juntó todo el mantenimiento de los 7 años que fueron en la tierra de Egipto y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió Asenat, hija de Potiferá, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios dijo, y aquí está el sentimiento de José, plasmado en los nombres de sus hijos, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Verso 52. El nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Cumpliéronse los 7 años de hartura que hubo en la tierra de Egipto.
Habían pasado 13 años más 7 años de abundancia. 20 años en este momento cuando empieza el hambre. 20 años sin tener conocimiento, alejado de su casa. 13 de aflicción y 7 años sirviendo como segundo de Faraón. Quizá José en este momento está pensando que ese era el propósito de sus sueños. Quizá José está pensando que el Señor está dirigiendo su vida y que el propósito se ha cumplido. No se da mucha más información. José, aún en la adversidad o en la abundancia, está siendo prosperado en la casa de Potifar, prosperado en la cárcel y ahora prosperado como segundo de Faraón, cumpliendo lo que en aquellos sueños Dios le ha revelado a Faraón. 37 años tiene José en este momento. Y José, en el nombre de sus hijos, revela, han sido años de aflicción y en los últimos 7 años de consuelo, José ya está olvidando la casa de su padre. ¿Cómo está la fe de José? Pareciera que a lo largo de toda su historia, la fe de José no cambia. La fe de José está firme. Pareciera que José tiene una relación estrecha con el Señor, como diciendo, Dios me da este don, me acontece todo esto, ¿por qué me trae por este camino? Dios sabe, como reconociendo José que Dios tiene el control de todo en su vida y el Señor lo ha prosperado. Hasta aquí, 20 años lejos de su casa. 20 años que Jacob no ha visto a su hijo, ya lo da por muerto. 20 años. Y acontece lo siguiente. Génesis capítulo 42. Del verso 5 al verso 9. El hambre está agravando la situación de aquella tierra. Y el hambre también afecta la tierra de Canaán. Jacob manda a sus hijos a la tierra de Egipto para que vayan por alimentos, porque se escucha que en Egipto hay alimentos, sin saber que hay alimentos, porque Dios a través de José ha preparado toda esta situación. Verso 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. José era el señor de la tierra, vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José e inclináronse a él rostro por tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía y hablóles ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y cuando sus hermanos se inclinan ante José, dice el verso 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos. Y díjoles, espías sois por verlo descubierto del país. Habéis venido. Aquí hay un choque de emociones, hay una situación que está experimentando José. Ahora José, que ya comprendió que tiene un don, porque pudo revelarle el sueño al copero y al panadero, le valió entrar en contacto con Faraón y pudo revelar el sueño de Faraón. Ahora José se está acordando de sus sueños y ahora José se está preguntando ¿qué significado tendría aquel sueño de aquellas espigas que se inclinaban ante él
ante su manojo, y de aquel sol, aquella luna, aquellas estrellas que se inclinaban ante su estrella. Génesis capítulo 42, verso 18 al verso 24, empieza una negociación entre José y sus hermanos. Dice del verso 18 al verso 24, después de que José los acusa de espías, los mete en la cárcel. Al tercer día díjoles José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Nuevamente se nos da esta información. Hay una relación con José y el Señor. Y les da esta información que no nos dice si sus hermanos la alcanzan a comprender o no. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano el menor. Ya le habían platicado de su padre y de su hermano. Ahora les pide una prueba para saber que no son espías. Pero José está pensando en el deseo de ver a su hermano carnal y les dice, y de esta manera serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, ¿y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Apartóse él de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y aprisionóle a vista de ellos. José toma presto a Simeón. También se da cuenta que sus hermanos al cabo de los años, al ver el dolor de su padre, al recordar la angustia de José, quizá ellos ya vienen cargando este peso al cabo de tantos años. Verso 36 al verso 38. Regresan los hermanos a la casa de Jacob y le dicen estas palabras. Le dicen que aquel varón, el señor de la tierra de Egipto, ha pedido que el más pequeño, Benjamín, vaya con ellos. Y cuando su padre escucha estas palabras, les dice, entonces su padre Jacob les dijo, habéisme privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo volviere, entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y él dijo, ¿no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto y él solo ha quedado? Si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. El impacto del dolor, de la angustia de no saber de sus hijos, de José, su hijo consentido, y ahora de Simeón, y de la angustia de no saber qué va a pasar con Benjamín, es el antecedente con el que ahora los hijos están negociando con su padre. Jacob no deja ir a Benjamín. Génesis 43, verso 1. Pero el tiempo pasa, el hambre sigue y la presión se incrementa sobre Jacob. Génesis capítulo 43, verso 1. El hambre era grande en la tierra. Es decir que hay necesidad. Jacob vuelve a pedirle a sus hijos que vayan a comprar alimentos. Ellos le dicen, pues si no nos das a Benjamín, no vamos a ir porque aquel varón fue muy firme. Empiezan a negociar. Verso 8. Ahora el que interviene es Judá, y Judá le dice a su padre. Entonces Judá dijo a Israel, su padre,
Envía al mozo conmigo, nos levantaremos e iremos a fin que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo lo fío. A mí me pedirás cuenta de él si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti. Seré para ti el culpante todos los días. Que si no nos hubiéramos detenido, cierto, ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que si así es, hacedlo. Tomad lo mejor de la tierra en vuestros vasos. Llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces, almendras. Tomad en vuestras manos doblado dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, que quizá fue hierro. Tomad también a vuestro hermano. Levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Con esta información, Jacob deja ir a Benjamín a la tierra de Egipto. Los hijos llevan una grande responsabilidad. Al hijo más pequeño de Jacob van a negociar la liberación de Simeón y van a negociar alimento para su padre. Génesis capítulo 44. José recibe a sus hermanos, les hace un banquete y está dispuesto a despedirlos. Han cumplido su palabra. Ha habido mucha emoción cuando ha visto a su hermano Benjamín y José ya está planeando un plan para que Benjamín se quede con él. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, hinche los costales de aquellos varones de alimentos cuanto pudieran llevar y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. De aquella manera se despiden aquellos varones, van contentos, han logrado su cometido. Regresan con Simeón y regresan con Benjamín. Verso 9 al verso 12. En el camino los alcanza la gente de José y les dice que han robado la copa de su señor y que son culpados de muerte. Empiezan las negociaciones. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera, están diciendo los hijos de Israel. Aún nosotros seremos siervos de mi señor. ¿Cómo puedes pensar que esto ha sucedido? Y aquel que fue enviado de parte de José les dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¡Qué terrible situación! Benjamín, en su costal está la copa. Verso 13, entienden la dimensión del problema. Ya vieron a su padre sufrir por 20 años la muerte de José. Ellos ya han lamentado cargar con este peso. Rubén ya puso a sus hijos. También Judá ya se hizo responsable. Verso 13, ellos rasgaron sus vestidos. No pueden creer lo que está pasando y cargó cada uno su asno. Volvieron a la ciudad. Verso 18. Entonces Judá, después de que ya ven que Benjamín no regresará con ellos, ha sido puesto en la cárcel y que ya hay un momento de desesperación,
y se están imaginando el dolor de su padre. Entonces Judá se llegó a él y dijo: ay, Señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un mozo que le nació en su vejez. Pequeño aún, un hermano suyo murió y él quedó solo de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Nosotros dijimos a mi Señor: el mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no descendiere con nosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció pues que como llegamos a mi padre, tu siervo, contámosle las palabras de mi Señor. Dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano fuere con nosotros. Iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, no estando con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 me parió mi mujer. El uno salió de conmigo y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomareis también de delante de mí y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al mozo morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre, diciendo: si no te lo volviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. Ruégote, por tanto, que me quede ahora tu siervo por el mozo, por siervo de mi señor, y que el mozo vaya con mis hermanos. Porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el mozo? No podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Quizá el Señor le dio a Judá las palabras correctas, porque cuando José está escuchando toda esta narración y José está imaginando el dolor de su padre, dice Génesis capítulo 45, del verso 1 en adelante. Génesis capítulo 45, del verso 1 en adelante, y quizá en ese momento José ya entendió que tanto sus hermanos como él han sido instrumentos en las manos de Dios. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz en grito. Oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Ellos se llegaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años
en que ni habrá arada ni ciega. Fíjese cómo José ya está hilando por qué de los dones, el don de los sueños. José ya está hilando por qué sus hermanos lo vendieron, por qué va llegando con Potifar a la cárcel y ahora a la mano derecha de Faraón. José está entendiendo el mensaje. José está comprendiendo que Dios tiene el control de su vida. Verso 7. Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra, para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, todo lo que tienes. Y allí te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Echóse sobre el cuello de Benjamín, su hermano. Y después de 22 años de no haber visto a su hermano, lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Una historia muy hermosa de cómo José, ante todas estas adversidades, ha entendido los planes de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, que prometió a estos padres que su descendencia sería prosperada como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas del cielo. Está abriendo salvación para la casa de Israel. Dice todavía así la palabra de Dios. Del verso 18. Perdóneme, hermano. Génesis capítulo 46. Del verso 1 al verso 4. Génesis capítulo 46, del verso 1 al verso 4. El Señor ya se ha mostrado a José y se confirma la palabra de Dios. Partióse Israel con todo lo que tenía. Vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Verso 29 y verso 30. Después de 22 años de luto de Jacob y de que José ya casi estaba olvidando a la casa de su padre, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, a Gosén, y se manifestó a él y echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, aún vives.
El momento del encuentro es algo sumamente emotivo, hermanos. Y todo lo que parecía un momento de desgracia, de angustia, pueden entender que Dios ha llevado sus destinos hasta este momento. Hoy José lo entiende, hoy Israel lo entiende. El Señor está controlando la historia. Así es como Israel y su casa entran a Egipto bajo la mano de José, segundo de Faraón. Jacob bendijo a los hijos de José, lo veíamos la semana pasada, y ahora a los años, cuando José sabe que va a morir, después de años de bendición. Génesis capítulo 50, verso 22 al verso 24. Con esto termina el libro de Génesis, la historia de los patriarcas. Génesis capítulo 50 del verso 22 al verso 24. Estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Machir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: vea cómo José tiene totalmente claro la razón y el motivo de salvación. Yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José tiene claro el plan de Dios, las promesas a los patriarcas. Conjuró José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de 110 años. Embalsamáronlo y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿En qué nivel de fe encuentra usted a José? Pareciera que José inmutablemente siempre vivió en el nivel de fe número 4. No se ve queja de todo lo que le aconteció. Si fue dolor y aflicción e injustamente lo vivió así. José pudo entender al final de sus días y al final de su aflicción que él solamente fue un instrumento en las manos de Dios. José, nivel de fe número 4. Hebreos capítulo 11, así lo considera. Y por esta razón, José nos deja un grande ejemplo. Aprender a no quejarnos, como venga la vida. Aprender que es nuestro Dios el que tiene nuestra vida en sus manos, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 11, dice el verso 22. Así lo creyó José. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Verso de 39 y 40. José, juntamente con todos los héroes de la fe, todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Aunque José no entendía, durante muchos años no entendió, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Aunque no lo veía, esperaba
respuesta de Dios hasta que Dios le contestó. José miraba a las promesas, a las cosas de bendición, a las cosas espirituales. José, un héroe de la fe, ejemplo para todos nosotros el día de hoy. Un fuerte abrazo a toda la iglesia de Dios. Espero que el Señor le bendiga.